Hoy vamos a hablar de Helios 44, un lente lleno de historias. Existe toda una cultura alrededor de Helios 44. Es un lente que se fabricó por millones, sin duda uno de los más fabricados en la historia de la fotografía. Hoy en día ya no se fabrica más, sin embargo es muy buscado por fotógrafos amantes del vintage, del fine art, y también se usa muchísimo para video. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a ver también algunas fotografías de muestra que hice con este lente en la cámara digital. De hecho, se puede usar en todas las cámaras digitales actuales y bueno, hablaremos de esto y mucho más. Entonces, comencemos. Helios 44 fue una marca de lentes fabricados en la ex Unión Soviética entre finales de la década de 1950 y hasta la primera mitad de la década de los 90. Estos lentes acompañaban a las cámaras de la marca Zenith. El lente Helios 44 y todas sus variantes son de 58 milímetros de distancia focal y diafragma de aberturas que van de f2 a f16. Fueron una copia soviética del muy afamado lente 6 Biotar 58 milímetros f2 con 6 cristales en su conjunto óptico. Como dato cultural, 6 es una marca que creó el científico alemán Carl Zeiss, quien fundó un taller en Alemania en 1846. Sus teorías sobre óptica desarrollaron y revolucionaron a la microscopía y la producción de cristales ópticos también. Hoy día su taller se ha convertido en una de las corporaciones ópticas más respetadas del mundo. Y regresando a Helios 44, y como sucede con las copias de productos, a este lente se le consideró defectuoso, incluyendo su desenfoque. Helios 44 posee la montura M42, cuya característica es ser enroscable, y algunos lentes fueron fabricados posteriormente con la montura K de Pentax. Una particularidad de Helios 44 es que fueron fabricados por diferentes plantas de diferentes empresas soviéticas a lo largo de su historia, por lo que existen muchas versiones fabricadas en mayor o menor número de unidades. Hoy día es un lente vintage famoso por generar un inusual desenfoque arremolinado de segundo plano. Este desenfoque, también llamado de bokeh o bokeh, genera círculos que se hacen más elípticos en la medida en que se alejan del centro de la imagen. Este efecto óptico, que como habíamos dicho fue considerado como un defecto en el diseño de las especificaciones de los elementos ópticos, le ha dado una personalidad especial a Helios 44, que pasó a ser muy admirada principalmente por fotógrafos apasionados por las artes dedicados a la fotografía fine art. La primera versión de este lente se conoce como 44 y fue seguida de la 44-2, posteriormente la 44-3, siguió la 44M, después la 44M4, seguida de 44M5, luego 44M6 y finalmente la 44M7. Las diferencias entre ellas está en las especificaciones mecánicas como el número de láminas de diafragma, su mecanismo de abertura, el mecanismo de enfoque y el recubrimiento múltiple o coating en los elementos ópticos. En cuanto a la distancia focal de 58 milímetros y las aberturas de f2 a f16 de diafragma se conservan iguales en todas las versiones, pero el hecho de haber sido fabricado por diferentes empresas hizo que existieran variantes en las características de cada versión. Leí muchas opiniones sobre este lente escritas por sus usuarios y concluí que no hay un consenso claro de cuál es la mejor versión, tal vez porque las imágenes fine art que producen son una cuestión abstracta y subjetiva, por lo que cada persona interpreta su gusto y define qué es mejor para sí misma. Lo que está claro es que las primeras versiones tienen un desempeño óptico inferior al de las últimas versiones, traduciéndose esto en imágenes más vintage o menos vintage. Igualmente, las primeras versiones suelen presentar más problemas mecánicos que las últimas. Entonces, entre los amantes de este lente hay preferencia por uno u otro modelo según el gusto particular, a veces hasta por más de una versión. Y, sin embargo, encontré una predilección especial de cierto sector de usuarios por la versión 44.2, ya que su construcción mecánica permite
en ciertos lotes identificados por el fabricante y el número de serie, voltear el primer elemento óptico, lo que genera un desenfoque extremadamente acentuado y bajo ciertas circunstancias de condiciones de luz, de color y de distancia, las imágenes creadas son fantásticas. Mira, te dejo un link aquí abajo de un video que explica cómo identificar estos lotes de lentes y cómo voltear el primer elemento, así como unos resultados en imágenes. El Helios 44 se puede usar en prácticamente cualquier cámara, sea de película de 35 milímetros, sea digital reflex o digital sin espejo, usando anillos adaptadores que existen para las marcas más conocidas como Sony, Minolta, Leica, Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Panasonic, Kodak, Fujifilm, Samsung, Sigma, Xiaomi y otras. Entonces es cuestión de verificar el manual de cada modelo para determinar el adaptador correcto. Para mis cámaras Nikon de montura F existen dos tipos de adaptadores. Uno muy barato que sirve solo para distancias de enfoque cortas, que de hecho tengo uno aquí, te voy a mostrar, y otro con un lente de corrección que permite enfoque hasta infinito. Para las Nikon Z también existe otro adaptador diferente. Entonces vamos a usar aquí nuestro lente para hacer las pruebas de fotografías digitales. Es un Helios 44 M6, como podemos ver aquí, de sexta generación. Tiene un coating en el elemento frontal y también acá en el trasero, ahí podemos ver. Y su diafragma es de 6 láminas. Mira, vamos a ver aquí. Ahí podemos ver las 6 láminas de su diafragma. Están así como en un metal escobado. ¿Correcto? Entonces, bueno, para eso vamos a utilizar aquí el anillo adaptador. Tengo este anillo que la verdad esto y nada es casi lo mismo, porque este tipo de anillo para las cámaras Nikon nos va a permitir solamente enfocar hasta una distancia máxima como de 3 metros, 4 metros máximo. Entonces el adaptador correcto debe ser uno mayor, un anillo mayor que tiene un elemento, o sea, un lente que entonces va a permitir enfocar a Helios 44 hasta el infinito. Entonces, bueno, esto incluso es muy barato. Lo compré como algo así como en menos de $1. Y bueno, vamos a usarlo para tomar fotografía de acercamiento, fotografía, digamos, macro, que para eso sirve muy bien. Mira, entonces aquí para montarlo es simplemente enroscarlo, enroscar esto, correcto. Y aquí este anillo tiene una marca, esta marca roja, que es la que se va a alinear en la cámara. Mira, aquí te voy a mostrar cómo se puede entonces montar en las cámaras analógicas que tienen montura F, y se puede usar perfectamente, ¿no? Si tú lo quieres usar para tomar fotografías con película, ¿de acuerdo? Y entonces también se va a poder montar en la cámara digital. Vamos a sacarlo, parece que se aflojó. Aquí vamos a usar en este caso, esta cámara es una Nikon D750 y es simplemente colocarlo y ahí tenemos entonces nuestro lente montado en la cámara digital. Vamos entonces a tomar las fotografías, pero antes vamos a configurar la cámara para poder usar nuestro lente, esto para que la cámara pueda hacer la telemetría correcta. Hay cámaras en donde este lente se va a tener que usar totalmente manual, es decir, tú vas a configurar completamente manual la cámara, ¿de acuerdo? Puedes usar un fotómetro, un aplicativo instalado en tu celular de fotometría para calcular esto, o si, como en el caso de esta cámara, configurar el lente. Aquí nosotros podemos en el menú de configuración, en esta opción de datos de objetivos sin CPU, ahí vamos a entrar y vamos a seleccionar un número de objetivo. Aquí tengo libre el 7. Distancia focal, el lente tiene 58 milímetros, vamos a buscar, ahí está la opción 58 milímetros, y el diafragma máximo en este caso es F2. Entonces de esta forma la cámara ya está en posibilidades de hacer telemetría correcta, ¿de acuerdo? No vamos a tener mucho problema. Si tu cámara entonces no tiene esta opción, tendrás que usar 100% manual el cálculo de la telemetría, también usando la regla Sony 16, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a las fotos.
Con esta primera foto te quiero mostrar lo siguiente. Vemos ahí en la parte baja de forma horizontal la profundidad de campo, ¿correcto? Estamos en la mayor abertura F2. Entonces hacia abajo, que sería la parte de enfrente de la imagen, vemos que el desenfoque es más suave y hacia atrás, en donde termina la profundidad de campo, vemos que de una forma un tanto súbita comienza el desenfoque. ¿Estás observando? Y se va desenfocando cada vez más suave hacia atrás. Entonces eso es una característica que noté en este lente comparado con otros de otras marcas de distancia focal similar, ¿correcto? La forma en que comienza la parte que está fuera de la profundidad de campo, ya su desenfoque es pronunciado, ¿de acuerdo? Luego vemos acá esta otra foto en donde podemos ver el fondo que no se ve con ese efecto arremolinado de manera clara. En esta siguiente, mira, se nota más. Entonces yo me di cuenta que ese efecto arremolinado tiene que ver también con un poco la disposición de los objetos que están en la parte trasera, de cómo incide la luz en esa región. Y entonces en unas fotos es más notorio y en otras es menos notorio. Otra cosa que observé es la forma en que la luz refleja en el lente cuando estamos en contraluz. Mira, aquí en esta foto, que ahí por ejemplo ya vemos un poco más claro el efecto arremolinado, se ven los círculos hacia la orilla de la fotografía, se ven más elípticos y estamos a contraluz. Entonces mira, aquí en esta otra foto podemos ver en la parte de abajo cómo hay un reflejo en el lente de la luz, ¿de acuerdo? Aquí nos acercamos más, entonces los círculos allá atrás ya se ven un poco más grandes en tamaño y con menos densidad de círculos, digamos así, en el área del fotograma. En esta otra foto, mira, también tenemos el reflejo de luz entrando ahí en la parte de abajo hacia el centro, digamos, y arriba vemos incluso cómo está un poco reventada la luz. Entonces, bueno, eso se podría considerar un defecto, pero también puede ser parte de un lenguaje de alguna imagen, o sea, no se puede considerar propiamente como un defecto en todos los casos. Hay fotógrafos a quienes no les gusta ese tipo de reflejo, ¿no? Aquí vemos otra fotografía, eh, también vemos un poco arremolinado ahí en la parte de encima, y luego acá en esta otra imagen, mira, ya venimos más cerca y vemos el fondo que está más lejos. También se ve un poco el efecto arremolinado, los círculos del desenfoque del bokeh se ven mayores porque ese fondo está más lejos. Si tú notas que hay un cierto desenfoque en el primer plano, es porque efectivamente está desenfocado. Me estaba costando trabajo enfocar porque tengo que usar anteojos, ¿no? Mis ojos ya no son los mismos de hace 20 años, pero bueno, ahí podemos ver entonces cómo se comporta el foco, el fondo. Entonces mira, aquí en esta ve cómo quedó más claramente ese efecto de remolino ahí en el lado izquierdo, y si hubiera sido ese mismo fondo lo hubiéramos tenido del lado derecho, entonces habríamos tenido el remolino completo, digamos, ¿de acuerdo? Entonces por eso te digo que tiene que ver cómo está el fondo, cómo es iluminado, la distancia también que tenemos hasta el fondo. Por ejemplo, aquí en esta otra foto vemos más claro el efecto arremolinado allá en el fondo. Aquí nos acercamos un poco más y mira, también se nota ahí el fondo un poco arremolinado. ¿Estás viendo? Acá me acerqué más, los círculos allá atrás se ven más grandes, pero también parece que el remolino se disminuye de tamaño, ¿correcto? Y otra característica que noté en esta versión de LED, por lo menos en este Helios 44 M6, es la rendición cromática. Me pareció excelente. O sea, el coating que tienen los elementos permiten un contraste en el color muy agradable, o por lo menos aquí a nosotros nos gusta ese efecto. Esta flor tiene un color rojo muy intenso, entonces aquí fue fácil ya en la edición poder, digamos que, exprimir el color rojo de la flor. Acá lo mismo en estas otras, se ve un color lila, digamos, en esas flores. Aquí usé flash en alta velocidad, flash HSS, que por cierto te dejo aquí un link si quieres conocer más de
cómo usar este flash para aberturas grandes. Allá atrás se me reventó la luz, pero aquí estas flores estaban más en la sombra. Allá atrás tenemos la luz del sol. Entonces, bueno, con la luz del flash que está rebotada hacia el lado derecho y después regresa por la derecha hacia las flores, también podemos ver un tono muy agradable en ese color rojo. Acá mira, en esta figura, esta también la tomé con flashes, pero en la noche, usando flash en modo automático, dos flashes, uno está iluminando allá el fondo y otro está arriba, un poco hacia atrás, digamos, de la cabeza de las esculturas, y nos está dando ahí un reflejo con una luz rebotada que tenemos acá, una superficie clara en la derecha, ¿correcto? Y luego esta misma foto la hice de día para comparar cómo se comporta con la luz del sol. Y mira, aquí estamos con luz solar, se ve un poco más cálida. La anterior vemos que era una luz más fría, propia de los flashes. Y entonces acá vemos también cómo la rendición cromática es muy buena con la luz del sol. Aquí el sol estaba muy fuerte, una luz de día bastante fuerte, un cielo muy azul que había ese día, y vemos unos colores muy agradables, ¿no? Acá mira, en esta otra foto, aquí ya está, podríamos decir que un poco exagerado, pero no fue difícil extraer esa rendición cromática de estas imágenes por causa de el coating que tienen los elementos ópticos. Entonces, bueno, es lo que pudimos observar con esta versión de lente. Bueno, entonces para concluir podemos decir que Helios 44 es tipo un lente mítico y que no habría motivo para no experimentar con él porque son muy baratos, abundan en el mercado y se pueden usar en cualquier cámara digital actual. Entonces, bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, inscríbete al canal, déjanos un like y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.